05:52 de la mañana. Tierra Caliente todavía estaba a oscuras cuando el radio marcó el primer contacto. No hubo advertencia. No hubo negociación. Solo una frase corta, seca, que cruzó la frecuencia táctica. Código rojo. Convoy confirmado. A esa hora, el aire ya era caliente. Polvo suspendido, olor a diésel viejo y monte húmedo. En las brechas al norte de Buenavista, los murciélagos llevaban casi 3 horas inmóviles, pegados al terreno, respirando lento. Nadie hablaba. Nadie se movía. El cerco ya estaba cerrado desde las 03:00. A 120 kilómetros a la redonda, cada salida posible estaba vigilada. El convoy del CJNG apareció sin saberlo. Eran 5 troconas blindadas artesanalmente. Placas de acero soldadas, vidrios polarizados, una .50 montada en la caja del segundo vehículo. Avanzaban confiados. Radio encendido. Claves correctas. Para ellos, era un traslado más dentro de su propio territorio. Michoacán. Su casa. Ese fue el error. Los murciélagos dejaron pasar las 2 primeras camionetas. Esperaron a que el convoy completo entrara en la curva cerrada conocida por los pobladores como El Reventón. Un punto muerto. Barranco de un lado, monte espeso del otro, sin escape. A las 05:52:30, el capitán Álvaro Reyes bajó la mano. La primera ráfaga no buscó matar, buscó detener. El conductor del vehículo guía cayó sobre el volante. La trocona se atravesó en la brecha. La segunda perdió tracción y chocó contra el talud. En menos de 10 segundos, el convoy quedó inmovilizado. Entonces sí, el infierno. Los sicarios descendieron disparando en todas direcciones. Gritos, órdenes cruzadas. Uno intentó girar la .50, pero no terminó el movimiento. Desde una posición elevada, un tirador ya lo tenía medido. Un disparo. Silencio. Los perros del rancho más cercano comenzaron a aullar. A 05:56, 4 sicarios yacían en el suelo. 2 heridos gritaban pidiendo ayuda. Los murciélagos avanzaron en abanico, pasos cortos, armas bajas pero listas. No había prisa. El convoy estaba neutralizado. Zona limpia. No hubo celebración. No hubo conteo. Porque al mismo tiempo, en otra frecuencia, entró la siguiente alerta. 6 convoyes más en movimiento. Rutas paralelas. Ahí quedó claro que esto no era un enfrentamiento aislado. A las 06:10, en las afueras de Apatzingán, otro grupo del CJNG intentó romper un bloqueo improvisado. Venían rápido. Demasiado rápido. Pensaron que la velocidad los salvaría. No alcanzaron a frenar. La primera camioneta volcó. La segunda quedó atravesada. Los murciélagos dispararon a los motores, a los radios, a los líderes visibles. El combate duró menos de 3 minutos. 13 sicarios abatidos. Ninguno escapó. En una casa cercana, María, madre soltera, bajó la cortina metálica de su tiendita y se metió debajo del mostrador con su hijo. El ruido era seco, repetitivo. No sabía quién disparaba. Solo sabía que no debía asomarse. A las 06:30 ya habían caído 2 convoyes completos. Y todavía no amanecía del todo. En las brechas que conectan Buenavista con Tepalcatepec, 3 convoyes más del CJNG avanzaban sin saber que estaban siendo observados desde arriba. Drones térmicos marcaban cada silueta blanca en movimiento. Cada motor caliente. Cada pausa. Uno de los sicarios sugirió internarse en el monte. Ahí no nos ven. Sí los veían. A las 07:15, los murciélagos cerraron el cerco en la selva baja. Visión térmica. Avance silencioso. Disparos a quemarropa. El combate fue corto, brutal, confuso. Cuando terminó, 18 cuerpos quedaron entre raíces y lodo. Nadie pidió apoyo. Nadie respondió radios. En ese punto, las comunicaciones del CJNG empezaron a colapsar. Las grabaciones interceptadas captaron gritos, órdenes contradictorias, nombres repetidos sin respuesta. La estructura de mando se estaba rompiendo en tiempo real. A las 08:20 de la mañana, el conteo preliminar era claro. 12 convoyes neutralizados. El sol ya estaba arriba. El calor comenzaba a aplastar. Los murciélagos llevaban más de 5 horas en operación continua. Nadie se retiró. Nadie pidió relevo. Porque a esa hora,
El capitán Reyes recibió el reporte que cambiaría todo. Detectamos refuerzos bajando de la sierra. Eso significaba una sola cosa. El CJNG estaba apostando lo último que le quedaba. Si esos refuerzos rompían el cerco, algunos convoyes podrían escapar. Si no lo lograban, la operación del cártel en Tierra Caliente moriría ese mismo día. Reyes miró el mapa. Elevaciones marcadas, curvas cerradas, barrancos. Déjenlos bajar. Eran las 10:00 de la mañana, y la cacería apenas estaba entrando en su fase más letal. Antes de seguir, si este análisis te está aportando contexto real y sin ruido, dale like, suscríbete y deja tu comentario. Este canal crece cuando el dato pesa más que el grito. 06:30 de la mañana. El sol empezaba a romper la bruma sobre Tierra Caliente, pero el cerco ya llevaba horas cerrado. Para los murciélagos, la fase de sorpresa había terminado. A partir de ese momento, todo sería presión constante. En Buenavista, el segundo convoy del CJNG quedó inutilizado en menos de 3 minutos. Motor perforado, radio destruido, 2 sicarios intentando huir hacia el monte. No llegaron a 10 metros. El mensaje fue claro para quien todavía escuchara en la frecuencia. Moverse ya no era opción. A 06:42, drones térmicos detectaron actividad en brechas paralelas rumbo a Tepalcatepec. 3 convoyes avanzaban de forma escalonada, intentando no agruparse. Era una maniobra tardía. Desde arriba, cada vehículo brillaba como una bengala. Los murciélagos no cerraron de golpe. Dejaron avanzar. En la brecha del potrero seco, el terreno se estrecha. Monte bajo, curvas cerradas, visibilidad limitada. Ahí, 2 equipos de asalto ya estaban tendidos desde antes del amanecer. Francotiradores cubrían la salida. Nadie habló, nadie corrigió. Solo esperaron. A 06:55, el primer disparo volvió a ser quirúrgico. El conductor cayó. La trocona quedó cruzada. El convoy se compactó sin espacio para maniobrar. Los sicarios bajaron disparando a ciegas. Uno gritó que venían por el flanco izquierdo. No era cierto. El flanco ya estaba cerrado. El combate duró 7 minutos. Resultado: 3 vehículos asegurados, 8 abatidos, 2 detenidos. Sin bajas del lado naval. Mientras tanto, en Apatzingán, don Eusebio giraba lentamente el dial de su radio AM. Solo interferencia y frases sueltas. Operativo, brechas, seguridad. Afuera, el calor subía y las calles seguían vacías. Nadie quería comprobar qué estaba pasando. A 07:10, otro convoy intentó una maniobra distinta. Abandonaron las camionetas y se internaron en el monte. Creían que el terreno les daría ventaja. Error repetido. Las cámaras térmicas marcaron cada silueta en movimiento. Desde el aire, no había escondites. Los murciélagos avanzaron en pinza. Pasos cortos, armas bajas. Cuando cerraron distancia, fue contacto directo. Disparos breves, órdenes cortadas, cuerpos cayendo entre polvo y hojas secas. A 07:18, la zona estaba limpia. En las comunicaciones interceptadas del CJNG, el tono cambió. Ya no había órdenes. Había preguntas. ¿Dónde están? No contesta nadie. Nos dijeron que era seguro. A 07:35, en Las Cruces, un convoy de apoyo logístico fue localizado oculto en un corral abandonado. Cajas de munición, garrafones de gasolina, radios aún encendidos. Un dron confirmó presencia humana. La unidad de asalto cerró el perímetro y pidió rendición. 2 salieron con las manos arriba. Los demás abrieron fuego. Duró 4 minutos. A esa hora, las comunidades ya sabían que algo distinto estaba ocurriendo. No eran ráfagas aisladas. No era un choque entre grupos. Era una cacería organizada. A 08:00, el reporte consolidado llegó al mando. 12 convoyes neutralizados. Ninguna fuga confirmada. El calor ya era pesado. Los elementos llevaban horas sin descanso, pero el ritmo no bajó. Cada brecha seguía cubierta. Cada salida vigilada. El cerco funcionaba porque nadie improvisaba. A 08:20, los drones detectaron movimiento intenso en las rutas de la sierra. Vehículos descendiendo rápido. Demasiado rápido. No eran convoyes dispersos. Eran refuerzos. El capitán Reyes miró el monitor térmico.
Sabía lo que significaba. Si esos grupos lograban romper el cerco, algunos sobrevivirían. Si no, el CJNG perdería mucho más que hombres. El reloj marcaba 08:20 y Tierra Caliente estaba a punto de llegar a su punto de quiebre, 08:20 de la mañana. Los monitores térmicos mostraron lo que ya se intuía. Movimiento masivo descendiendo de la sierra. No eran células dispersas, eran refuerzos, troconas cargadas, motores exigidos, polvo levantándose en columnas largas. Venían rápido, venían juntos, venían con la idea fija de romper el cerco. Para el BAN CJNG era la última carta. El capitán Álvaro Reyes no levantó la voz. Señaló el mapa. Elevaciones marcadas, curvas cerradas, barrancos. Ahí estaban los puntos de negación. Ahí se decide quién manda. Que bajen. Nadie abre fuego hasta mi orden. A 08:34 el primer grupo entró en la curva de San Miguel, una bajada estrecha donde la visibilidad se pierde en segundos. 2 artillados al frente. Una .50 montada buscando ángulo. No lo encontró. El primer disparo volvió a ser quirúrgico. Tirador neutralizado. La ametralladora quedó muda. La trocona perdió línea y golpeó el talud. La segunda intentó esquivar y se quedó sin tracción. En menos de un minuto, la bajada quedó bloqueada. Desde arriba, los francotiradores controlaron los movimientos. Desde abajo, las unidades de asalto cerraron la pinza. No hubo intercambio prolongado. No hubo avance. Solo detención sistemática. A 08:41, el segundo grupo intentó otra brecha. Subestimaron el terreno. La curva estaba cubierta desde 2 elevaciones. El primer vehículo recibió impactos en el motor. El segundo volcó. El tercero frenó en seco. Nadie avanzó. Las comunicaciones del CJNG colapsaron del todo. No bajen. Ya estamos aquí. ¿Dónde está apoyo? No había apoyo. No había salida. A 08:55, un tercer grupo decidió abandonar los vehículos y subir a pie por el monte. Calor. Carga. Respiración agitada. Desde el aire, cada cuerpo brillaba. Los murciélagos avanzaron en silencio, cortando ángulos, cerrando distancia. Disparos cortos. Órdenes claras. A 09:03, el monte quedó en calma. En Buenavista, María escuchó el eco lejano y supo que no era cerca. Aún así, no levantó la cortina. El miedo no se apaga con un solo silencio. A 09:15, el reporte parcial fue contundente. Refuerzos neutralizados. Cerco intacto. Ese fue el punto de quiebre. Desde ese momento, ya no existía una operación del CJNG. Existían grupos aislados, sin mando, sin coordinación, moviéndose por instinto. La cacería comenzó a ser selectiva. A 09:28, un convoy intentó esconderse en un rancho abandonado. Dron térmico confirmó presencia. La unidad cerró perímetro. Se ordenó rendición. 2 salieron. Los demás dispararon. El intercambio fue breve. A 09:35, zona controlada. En Apatzingán, don Eusebio volvió a girar el dial. Esta vez escuchó una frase completa. Operativo continúa. Rutas aseguradas. Apagó el radio. Se quedó en silencio. A 09:50, otro grupo intentó cruzar un arroyo seco para perder rastro. El polvo los delató. Francotiradores negaron la salida. Los murciélagos avanzaron por ambos flancos. No hubo persecución larga. A 09:58, el grupo quedó detenido. A 10:12, el conteo interno marcaba 19 convoyes neutralizados. Ninguna fuga confirmada. Ninguna brecha abierta. El calor era brutal. El ritmo no bajó. A 10:30, el capitán Reyes recibió el último reporte de la mañana. No hay movimientos coordinados, solo desplazamientos erráticos. Reyes miró el mapa una vez más. El CJNG había perdido movilidad, mando y tiempo. Lo que seguía ya no era combate, era limpieza. El reloj avanzó, y Tierra Caliente entró en la fase donde nadie se salva por correr más rápido. Si este análisis te ayuda a entender cómo se rompe una estructura criminal desde dentro, deja tu like, suscríbete y comenta qué parte del operativo te parece clave. Pausa breve. Si este tipo de reconstrucción, fría, con datos y tiempo real, te sirve, dale like, suscríbete y comenta. Aquí no hay espectáculo, hay método. 10:30 de la mañana.
El quiebre ya había ocurrido. Desde ese punto, el mapa mostraba lo mismo en todos los cuadrantes. Movimientos erráticos, radios en silencio, decisiones individuales. Para los murciélagos, eso significaba una sola cosa: fase de limpieza. No hubo prisa. Hubo orden. A 10:38, un dron detectó 3 vehículos ocultos bajo lonas en un predio agrícola a un costado del camino viejo hacia Buenavista. Calor residual en motores. Huellas recientes. El equipo de asalto cerró en semicírculo. Se pidió rendición. 2 salieron sin armas. El tercero disparó una ráfaga corta. No hubo respuesta prolongada. A 10:42, el sitio estaba asegurado. En las brechas, el silencio empezó a pesar más que las detonaciones. A 10:55, otro grupo intentó cruzar una zona de parcelas para mezclarse con trabajadores. El dron los marcó antes de que llegaran. La unidad terrestre bloqueó el único acceso vehicular. Los sicarios abandonaron la trocona y corrieron. No hubo persecución larga. Los tiradores negaron las salidas. Detenidos. En Atoyac, Luis, alumno de primaria, estaba sentado en casa mirando el cuaderno cerrado. No había clases desde hacía días. Afuera no se escuchaba nada. Ese silencio también daba miedo. A 11:10, un convoy rezagado fue localizado siguiendo una brecha que solo usan ganaderos. El conductor dudó. Se detuvo. Intentó dar vuelta. El motor murió. Un disparo preciso había hecho su trabajo. A 11:14, 3 sicarios estaban en el suelo. Uno levantó las manos. Los otros no reaccionaron. Las comunicaciones del CJNG ya no existían como sistema. Eran fragmentos, llamadas sin respuesta, nombres repetidos, coordenadas inútiles. La estructura se había evaporado. A 11:30, los murciélagos reportaron 22 convoyes neutralizados, sin bajas propias, sin rutas abiertas. El cerco seguía intacto. El calor era implacable, polvo pegado a la piel, sudor bajo el equipo. Aún así, el ritmo no cambió. Cada equipo sabía qué buscar. Motores calientes, huellas recientes, sombras que no encajan. A 11:47, un rancho abandonado al sur de Tepalcatepec mostró firmas térmicas anómalas. No era ganado. Eran personas. La unidad rodeó el perímetro. Se escuchó una discusión breve adentro. Salieron 4. 2 más intentaron escapar por la parte trasera. No llegaron al alambrado. A 12:05, un intento distinto. Un grupo trató de cruzar, un río seco, confiando en borrar rastros. El polvo los delató. El dron confirmó. La pinza cerró. Neutralizados. En Buenavista, María levantó apenas la cortina para ver la calle. Vacía. Demasiado vacía. La volvió a bajar. Todavía no. A 12:20, el conteo subió a 25 convoyes. Lo que quedaba del CJNG en la zona ya no buscaba cumplir un objetivo. Buscaba sobrevivir. A 12:35, un último grupo intentó esconderse entre bodegas agrícolas. Radios apagados. Armas ocultas. El dron los vio antes de que cerraran la puerta. A 12:41, el sitio quedó bajo control. 12:50 del mediodía. El reporte consolidado fue claro. No hay desplazamientos coordinados. El capitán Reyes guardó el mapa. Sabía lo que venía. Las siguientes horas no serían espectaculares. Serían metódicas. Cerrarían cada hueco. Confirmarían cada punto. Nadie se perdería por cansancio del Estado. El sol seguía arriba. Y Tierra Caliente estaba aprendiendo cómo suena el control cuando no depende del miedo, sino de la presencia. 12:50 del mediodía. El sol ya no castigaba, aplastaba. Tierra Caliente estaba en su punto más duro. El aire inmóvil, el polvo suspendido, el sudor acumulado bajo el equipo. Para cualquier grupo irregular, esa combinación rompe la disciplina. Para los murciélagos, era solo otra variable del terreno. El cerco seguía intacto, y el CJNG ya no tenía iniciativa. A 13:02, un dron térmico detectó 2 firmas débiles cerca de El Aguaje, una brecha ganadera sin tráfico a esa hora. Motores apagados. Calor residual mínimo. Intentaban desaparecer. La unidad terrestre avanzó en silencio, cerrando desde ambos extremos. Se dio la orden de rendición. Uno salió con las manos arriba. El segundo disparó desde el asiento. La respuesta fue inmediata. A 13:07,
El punto quedó asegurado. En Apatzingán, don Eusebio salió al patio. Miró la calle vacía. Ningún vehículo. Ningún ruido. Ese silencio largo no significaba paz todavía, pero ya no sonaba a miedo. Volvió a entrar y encendió el radio. Solo música. A 13:18, otro grupo intentó una maniobra más elaborada. Caminar separados entre jornaleros, armas ocultas, cabeza baja. Desde el aire, no había engaño posible. El dron los siguió durante 4 minutos. La unidad terrestre esperó a que se reagruparan cerca de un canal seco. Detención sin disparos. También así se gana una cacería. A 13:31, un convoy rezagado apareció cruzando un arroyo seco rumbo a Buenavista. El conductor dudó al ver el camino abierto. Aceleró. Impactos precisos al motor lo detuvieron en segundos. 2 sicarios corrieron hacia el monte. No hubo persecución larga. Los tiradores negaron las salidas. A 13:35 estaban en el suelo. El conteo interno subió a 28 convoyes neutralizados. El cansancio ya se notaba en los gestos, no en la ejecución. Cambios de cargador limpios, órdenes claras. Nadie discutía, nadie improvisaba. A 13:48, un dron marcó sombras estáticas en una bodega de 1900 fertilizantes abandonada rumbo a Tepalcatepec. Demasiado quietas para ser animales. Se rodeó el perímetro. Desde adentro se escuchó una discusión breve. Uno pidió negociar. Los otros no bajaron armas. El intercambio fue corto. A 13:56, el lugar quedó bajo control. En Buenavista, María escuchó pasos firmes en la calle. Voces claras. Órdenes que no sonaban a amenaza. Abrió apenas la puerta. Vio uniformes. No saludó. Cerró despacio. Se apoyó en la pared. Respiró. A 14:10, otro grupo intentó subir a la sierra por una vereda secundaria. Carga pesada. Calor extremo. Desde arriba, el dron los marcó antes de que avanzaran 100 metros. La pinza cerró desde las elevaciones. Neutralizados sin intercambio prolongado. A 14:25, un último escondite fue localizado en una casa abandonada junto al camino viejo. Armas bajo el piso. Radios apagados. 3 hombres. 2 salieron con las manos arriba. El tercero se quedó adentro. Un disparo seco. Silencio. A 14:29. Todo terminó ahí. El reporte de 14:45 fue contundente. 34 convoyes confirmados. Quedaban muy pocos, y ya no se movían por estrategia. Se movían por instinto. A 15:05, un dron detectó movimiento cerca de Atoyac. 2 vehículos intentando avanzar por una curva ciega, despacio, como si el camino pudiera protegerlos. La unidad adelantada cerró el paso. No hubo resistencia organizada. A 15:09, neutralizados. A 15:25, otro punto aislado cayó sin disparos. Detenidos. Armas aseguradas. Radios inútiles. 15:40 de la tarde. El mapa quedó casi limpio. Solo manchas aisladas, sin patrón, sin mando. El cerco ya no apretaba. Sellaba. El sol seguía alto. Y lo que restaba del día no sería combate abierto, sino cierre definitivo. Si este segmento te está ayudando a entender cómo se desgasta y se remata una estructura criminal, deja tu like, suscríbete y comenta. 15:40 de la tarde. El sol empezaba a inclinarse, pero el calor seguía pegado a la tierra. Para entonces, el combate ya no existía. Lo que quedaba era verificación, cierre y control. En el mapa táctico, casi todo estaba limpio. Casi. Los murciélagos avanzaron sin prisa. Esta fase no admite errores. Un solo punto mal revisado puede reactivar una célula. La orden fue clara. Confirmar cada mancha. Cerrar cada brecha. No asumir nada. A 15:52, un dron marcó movimiento cerca de las afueras de Buenavista. 2 vehículos detenidos junto a un taller mecánico cerrado. Motores fríos. Puertas entreabiertas. Desde arriba, las siluetas no se movían. Demasiado quietas. La unidad terrestre cerró el perímetro. Se dio la orden de salir. Pasaron 30 segundos. Nadie respondió. A 15:56 salieron 3 hombres con las manos en la cabeza. Uno sangraba del hombro. No opusieron resistencia. Detrás, armas largas apoyadas contra la pared. Radios apagados. Convoy neutralizado sin disparos. En Apatzingán, don Eusebio volvió a salir al patio. El sol bajaba. Por primera vez en semanas, no escuchó motores.
acelerando, ni disparos lejanos. Se quedó ahí, en silencio, como si temiera romper algo frágil. A 16:05, otro punto fue confirmado en una brecha secundaria rumbo a Tepalcatepec. Un solo vehículo, abandonado. Huellas que se internaban en el monte. El dron siguió el rastro térmico durante 4 minutos. 2 firmas. Cansadas. Lentas. La unidad avanzó cerrando ángulos. A 16:12, ambos estaban en el suelo, vivos, esposados. No preguntaron nada. No dijeron nada. El conteo interno marcaba 38 convoyes. A 16:20, el capitán Álvaro Reyes pidió un barrido final en las rutas hacia Atoyac. No por datos, por experiencia. Es ahí donde alguien siempre intenta esconderse. El dron confirmó movimiento mínimo cerca de una curva ciega. 2 camionetas. Munición casi agotada. A 16:28, la unidad adelantada bloqueó el paso. Los sicarios no dispararon. Bajaron armas. Uno se arrodilló. El otro tardó un segundo más. Convoy 39 neutralizado. En Buenavista, María levantó por completo la cortina de su tiendita. La calle seguía vacía, pero ya no se sentía abandonada. A lo lejos, un retén naval. Luces encendidas. Presencia. A 16:45, solo quedaba un punto sin confirmar. Afueras de Apatzingán, Camino Viejo, casa en obra negra. El dron mostró una sola firma térmica. Movimiento irregular. Posible herido. La unidad cerró sin prisa. Se dio la orden de rendición. Pasaron 10 segundos. Ya no queda nada. A 17:02, el último sicario salió. Herido. Desarmado. Sin radio. Sin respaldo. Convoy 40 neutralizado. 17:14 de la tarde. El cierre fue oficial. El reporte final no necesitó adjetivos. 0 desplazamientos activos. Cerco levantado. Control establecido. Los murciélagos no celebraron. No hubo fotos. No hubo discursos. Se instalaron puestos de control permanentes en los accesos clave. No era una retirada. Era presencia. Mientras el sol caía, las comunidades comenzaron a salir. Puertas que se abren despacio. Gente mirando sin decir nada. Niños caminando de nuevo por la calle. El ruido no volvió esa noche. Tierra Caliente no estaba en paz absoluta. Pero algo había cambiado. El miedo ya no mandaba. El CJNG había apostado todo en un solo día, y en 9 horas lo perdió todo. Si esta reconstrucción te ayudó a entender cómo se cierra una operación de esta magnitud, deja tu like, suscríbete y comenta. Antes de cerrar este análisis, si esta reconstrucción te aportó contexto real, deja tu like, suscríbete y comenta. Este canal existe para explicar cómo pasan las cosas, no solo qué pasó. Lo ocurrido en Tierra Caliente no fue un golpe aislado, ni una reacción improvisada. Fue una operación de desgaste y negación total, diseñada para romper algo más profundo que convoyes. La lógica operativa del CJNG. 1. El error estructural del CJNG. El cártel apostó todo a una sola ventana temporal. 40 convoyes. Más de 400 hombres. Movimiento simultáneo. Eso no es flexibilidad. Eso es rigidez. Cuando concentras tanta fuerza en un solo momento, te vuelves predecible. Y la Marina no atacó vehículos. Atacó el tiempo, la movilidad y el mando. El primer disparo no fue al sicario, fue al conductor. El segundo, al radio. Desde ahí, todo colapsó. 2. La clave. Cerco profundo, no persecución. Este operativo no se ganó persiguiendo, se ganó esperando. El cerco de 120 kilómetros convirtió cada brecha en un embudo, cada curva en un punto de negación, cada intento de huida en un error acumulado. Cuando llegaron los refuerzos de la sierra, ya no era una batalla, era una trampa matemática. Altura, visibilidad, control aéreo. La ventaja no estaba en el número, estaba en la geometría del terreno. 3. ¿Por qué colapsó la cadena de mando? Las intercepciones muestran el momento exacto del quiebre, cuando los convoyes dejaron de recibir órdenes claras. Sin radio funcional, el CJNG dejó de ser una organización y se convirtió en individuos armados. Y un individuo, por muy armado que esté, no puede contra un sistema coordinado. Ahí murió la operación. 4. El factor humano, sin romanticismo. Mientras los convoyes caían, las comunidades hacían lo único que podían.
Aguantar. Tiendas cerradas. Niños sin escuela. Ancianos pegados al radio. El cambio no llegó con discursos. Llegó con algo más simple. Silencio sin balas. Esa noche no hubo patrullas criminales. No hubo retenes ilegales. Hubo oscuridad normal. Eso, en Tierra Caliente, no es poco. 5. El verdadero mensaje. No fue, ganamos. Fue otro, más duro. Si concentras todo tu poder, lo pierdes todo de una vez. El CJNG no perdió solo hombres, armas o vehículos. Perdió capacidad de maniobra, liderazgo regional y, sobre todo, confianza interna. Después de un día así, nadie vuelve a moverse igual. 6. Lección final. Este operativo deja una conclusión clara para cualquiera que observe con frialdad. El Estado no necesita estar en todos lados todo el tiempo. Necesita saber cuándo cerrar. Y cuando cierra bien, no hay escape. Tierra Caliente no se volvió un paraíso, pero ese 27 de noviembre dejó de ser territorio en disputa. Y eso, en el mapa real de México, cambia muchas cosas. El fuego había terminado, pero la derrota real empezó después. Para el CJNG, lo ocurrido ese día no se midió en convoyes perdidos, sino en algo más difícil de recuperar: control interno. Cuando el último radio quedó en silencio, la organización dejó de funcionar como estructura y se convirtió en fragmentos desconectados. Las interceptaciones posteriores mostraron el patrón: radios encendidos sin respuesta, claves repetidas que nadie confirmaba, nombres de mando que ya no contestaban. ¿Quién está al frente? ¿A dónde vamos? ¿Sigue activo el punto? Nadie sabía. Los sicarios que lograron internarse en la sierra lo hicieron sin órdenes, sin rutas, sin logística. No había puntos seguros. No había casas de apoyo confirmadas. Cada movimiento era un riesgo. Cada fogata, una señal. Cada llamada, una posibilidad de ser localizado. El miedo cambió de forma. Antes, el temor era al enfrentamiento. Después fue al movimiento. En los días siguientes, los reportes de inteligencia detectaron algo inusual. Nadie intentaba reorganizar convoyes grandes. Las células se movían en pares, a pie, evitando caminos conocidos. Algunos abandonaron armas pesadas. Otros enterraron radios. El mensaje interno era claro, aunque nadie lo dijera en voz alta. No sabemos quién sigue vivo. Los mandos medios, los que sostienen cualquier organización, fueron los más golpeados. Algunos habían caído. Otros estaban detenidos. Los que quedaban no confiaban entre sí. Cada decisión podía ser una trampa. Cada orden, una delación. Ahí es donde un cártel empieza a desangrarse sin disparos. En Tierra Caliente, los halcones dejaron de reportar con regularidad. No porque no vieran, sino porque no sabían a quién reportar. La cadena se había roto. Y sin cadena, no hay control territorial. Un informante lo resumió así, sin adornos. Después de ese día, nadie quería levantar la mano. La paranoia se volvió norma. Cambios constantes de ubicación. Reglas improvisadas. Sospechas internas. El CJNG no perdió solo presencia. Perdió confianza. Y sin confianza, cualquier organización armada se vuelve frágil. Mientras tanto, los rumores crecían. Que los drones seguían arriba. Que las brechas estaban marcadas. Que moverse de noche ya no ayudaba. Verdad o no, el efecto era el mismo. En las montañas, algunos sicarios optaron por irse a pie hacia otros estados. Otros buscaron mezclarse con pobladores. Unos pocos intentaron reagruparse. Ninguno lo logró. Cada intento terminaba en detenciones aisladas, armas abandonadas, huellas que no llevaban a nada. No hubo contraataque. No hubo demostración de fuerza. Solo ausencia. Eso en el mundo criminal es una señal inequívoca de derrota. El CJNG había apostado todo a un golpe de saturación. Perdió. Y al perder de esa forma, perdió también el derecho a mandar. Porque después de un día así, nadie cree en promesas. Nadie confía en planes. Nadie vuelve a exponerse. El territorio no se recupera con comunicados. Se recupera con capacidad de moverse. Y esa capacidad había sido anulada. Tierra Caliente no vio columnas regresando. Vio sombras dispersas, cuidándose unas a otras, sin saber si el siguiente paso sería el último. El colapso no hizo ruido, pero fue total.
El primer sonido que volvió a tierra caliente no fue una sirena ni un motor. Fue una puerta. Se abrió despacio, como si el ruido pudiera llamar algo que todavía no se había ido. En Buenavista, María levantó por completo la cortina metálica de su tiendita a las 06:40 de la tarde. Habían pasado horas sin disparos, sin ráfagas lejanas, sin radios tronando en la madrugada. Aún así, no salió de inmediato. Miró la calle, vacía, demasiado limpia para ser normal. El miedo no desaparece cuando termina el fuego. Se queda esperando. A unos metros, un retén naval seguía ahí. Luces encendidas, elementos quietos, presencia, no movimiento rápido, no gritos. Eso fue lo que hizo la diferencia. En Apatzingán, don Eusebio sacó la silla al patio por primera vez en semanas. Se sentó sin el radio encendido. Escuchó el viento. Escuchó gallos. Escuchó nada más. Ese silencio, el que no viene después de una balacera, no lo recordaba. Las comunidades empezaron a probar la calma como se prueba el agua después de una tormenta, con cuidado. Un paso, luego otro. A las 07:10, un grupo de niños salió a la calle en Atoyac. No jugaron de inmediato. Caminaron. Miraron alrededor. Preguntaron si podían quedarse afuera. Un adulto dijo que sí, pero sin alejarse. El miedo no se va de golpe. Se negocia. Las tiendas abrieron sin música. Los talleres sin motores acelerados. Las casas sin televisores a todo volumen para tapar balazos. En los pueblos, el silencio también pesa porque recuerda. Las semanas previas habían sido distintas. Retenes ilegales, camionetas sin placas, hombres armados comiendo en fondas, radios en clave. Eso no estaba ahí esa noche. No hubo festejos, no hubo aplausos. Hubo prudencia. Una mujer en Tepalcatepec lo dijo así. Cuando es de verdad, no hace ruido. Al día siguiente, algunas escuelas reabrieron. No todas. Padres y maestros midieron el riesgo. Unos esperaron. Otros llevaron a sus hijos solo medio turno. Nadie quería ser el primero en confiar del todo. La diferencia estaba en algo concreto. Los retenes no se movieron. La Marina no se fue al amanecer. No levantó campamento. No cambió turnos con prisa. Se quedó. Eso, para la gente, fue el mensaje real. En las comunidades de Tierra Caliente, la memoria es larga. Han visto operativos relámpago antes. Llegan, hacen ruido, se van. Esta vez fue distinto. La presencia permaneció. Por la noche, las calles siguieron tranquilas, sin convoyes criminales patrullando, sin motos avisando, sin radios chasqueando. Algunos vecinos se sentaron afuera de sus casas solo para comprobar que nadie les diría que se metieran. En Buenavista, María vendió refrescos fríos por primera vez en semanas. No fiado, no con miedo, con normalidad. Hoy sí abrí, dijo. Mañana vemos. Eso es lo que cambió. El mañana volvió a existir. No se trata de pensar que todo terminó. Nadie en Tierra Caliente cree en finales limpios. Pero hay diferencias claras entre vivir con terror constante y vivir con cautela. Esa noche, la gente durmió con las ventanas un poco más abiertas. No todas. Un poco. El miedo no se fue, pero ya no mandaba. Y en regiones como esta, donde el control se mide en rutinas rotas o recuperadas, eso es una victoria silenciosa. No hubo titulares en la calle. Hubo algo más simple. Vida retomando su ritmo. Si esta parte humana del análisis te parece importante, deja tu like, suscríbete y comenta desde dónde nos escuchas. No hizo falta un comunicado. No hubo videos. No hubo amenazas públicas. El mensaje viajó por el silencio. En los días posteriores al operativo en Tierra Caliente, algo empezó a notarse en los reportes de campo. No hubo movimientos grandes. Ningún convoy nuevo. Ninguna demostración de fuerza. Ninguna respuesta simétrica. Para el mundo criminal, eso dice más que cualquier narcomanta. Los cárteles no aprenden por discursos, aprenden por costos, y el costo había quedado claro. Concentrar fuerza, moverse en masa, apostar todo en una ventana temporal, ya no era viable. No en una región con cerco profundo, drones persistentes y presencia que no se retira al amanecer. El mensaje no fue «el Estado ganó», fue otro, más incómodo. Si te mueves así, te apagan. En escuchas posteriores,
Analistas detectaron un cambio en el lenguaje. Donde antes se hablaba de entrar fuerte, ahora se decía esperar. Donde antes había fechas, ahora había dudas. La palabra convoy empezó a desaparecer de las conversaciones. No por miedo abstracto, por evidencia. La operación demostró algo que muchos asumían, pero pocos habían visto tan claro. El tiempo real ya no pertenece al crimen. Los movimientos ya no son invisibles. El espacio ya no es infinito. La ventaja numérica dejó de ser garantía. Eso reconfigura decisiones. En regiones vecinas, los grupos optaron por perfil bajo. Traslados nocturnos mínimos. Células pequeñas. Menos armas pesadas visibles. No porque fueran menos violentos, sino porque entendieron que la visibilidad mata. El impacto fue psicológico pero también práctico. Un cártel que no se mueve no cobra. Un cártel que no cobra no paga. Y un cártel que no paga empieza a perder lealtades. El efecto dominó no se ve en un día, pero empieza ahí. Otro punto clave. La operación no terminó con el último detenido. Terminó con retén permanente. Eso cambia la ecuación para cualquiera que observe desde fuera. Un operativo puede ignorarse. Una presencia sostenida, no. Los mensajes internos lo reflejaron. Ahí no. Mejor rodear. No conviene. Esas frases no salen de la nada. Salen de entender que el costo de fallar ya no es negociable. Tierra Caliente se volvió un ejemplo incómodo. No porque resolviera todo, sino porque mostró cómo se pierde un territorio sin una gran batalla final. Sin espectáculo. Sin épica. Solo con método. Y ese método se entendió. Los cárteles no necesitan que se les diga quién manda. Necesitan saber dónde no pueden mandar. Después de ese 27 de noviembre, ese mapa se actualizó. No hubo reacción inmediata porque nadie quería ser el siguiente. El silencio posterior no fue paz. Fue cálculo. En el mundo criminal, cuando todos callan al mismo tiempo, es porque alguien escuchó algo que no le gustó. Ese fue el mensaje real. No escrito, no grabado, pero perfectamente claro. Si este análisis te ayuda a entender el impacto más allá del combate, deja tu like, suscríbete y comenta qué crees que cambia después. La diferencia entre un operativo y un cambio real no está en el día del enfrentamiento, está en el día siguiente. En Tierra Caliente, ese día siguiente llegó sin helicópteros sobrevolando ni convoyes avanzando a toda velocidad. Llegó con algo más simple y más pesado. Presencia fija. Los retenes que se instalaron tras el cierre no se levantaron al amanecer. No hubo repliegue rápido. No hubo misión cumplida y retirada. Los puestos de control permanecieron, con turnos claros, horarios visibles y procedimientos repetidos. Eso, para la población, fue el primer indicio de que esta vez no era temporal. En Buenavista, la gente empezó a reconocer rostros, no nombres, no rangos, rostros. Los mismos elementos en el mismo punto, a la misma hora. La rutina es un lenguaje silencioso. Comunica que alguien se queda. A media mañana, los primeros transportistas pasaron por los retenes sin acelerar. Ventanas abajo. Preguntas breves. Respuestas claras. Sin gritos. Sin armas apuntando. Eso también importa. En regiones acostumbradas a retenes ilegales, la forma es parte del mensaje. En Apatzingán, comerciantes preguntaron cuánto tiempo se quedarían. No hubo promesas grandilocuentes. Solo una frase repetida. Aquí seguimos. La presencia empezó a ordenar cosas pequeñas. Horarios de apertura, rutas de reparto, traslados escolares. No porque todo estuviera resuelto, sino porque el riesgo se volvió predecible. Y en lugares como este, la predictibilidad es una forma de seguridad. No todo fue inmediato. Hubo desconfianza. Gente que esperaba que los retenes desaparecieran en días. Otros que miraban de lejos, sin acercarse. La memoria pesa. Han visto presencias que se van. Esta vez, la diferencia fue el tiempo. A la semana, los puntos seguían ahí. A las 2 semanas también. Los reportes de inteligencia confirmaron lo que la gente ya intuía. No hubo reocupación criminal. No porque no existiera intención, sino porque el costo de volver era demasiado alto. Sin rutas claras, sin brechas libres, sin movilidad, no hay control posible. La presencia no se limitó a carreteras. Hubo patrullajes a pie, revisiones discretas, coordinación con autoridades locales.
sin espectáculo, sin saturación mediática. El objetivo no era demostrar fuerza, sino cerrar espacios. Para muchos habitantes, el cambio más notable fue la noche, no por la iluminación, sino por la ausencia de pasos apresurados, de motos que dan vueltas, de radios ajenos en la madrugada. Dormir sin sobresaltos no es algo que se celebre. Se agradece en silencio. Un vecino lo explicó mejor que cualquier informe. Cuando se quedan, uno se acomoda. Cuando se van, uno se esconde. La presencia no resolvió todos los problemas. Nadie en Tierra Caliente lo cree, pero marcó una línea clara entre intervención y responsabilidad. Quedarse implica asumir consecuencias. Y eso, para el Estado, también es una apuesta. Aquí, esa apuesta empezó a rendir frutos, no en titulares, en rutinas. La presencia que no se fue no prometió paz eterna, prometió algo más concreto, orden sostenido. Y en regiones donde el control cambia de manos con violencia, eso es una base real para cualquier recuperación. Si crees que la diferencia entre llegar y quedarse es clave, deja tu like, suscríbete y comenta tu opinión. En México, las victorias rara vez suenan a celebración, suenan a alivio contenido. Lo ocurrido en Tierra Caliente no fue el fin del crimen ni el inicio de una paz idealizada. Nadie aquí cree en eso. La lección fue otra, más dura y más honesta. El control no se impone con discursos, se construye con constancia. Durante años las comunidades aprendieron a sobrevivir leyendo señales mínimas. El sonido de una moto, un convoy que no es de aquí, un retén improvisado donde no debería haberlo. Vivir así enseña algo que no aparece en estadísticas. El miedo organiza la vida. Ese 27 de noviembre, por unas horas, el miedo perdió la iniciativa. No desapareció, pero dejó de dictar cada decisión. La lección México no habla de héroes ni de enemigos absolutos. Habla de límites, de entender que cuando el Estado decide cerrar un espacio con método, inteligencia y permanencia, la violencia deja de ser rentable. No porque se erradique, sino porque se vuelve costosa. En Tierra Caliente, el mensaje fue práctico. No fue «ya ganamos», fue «así se hace». Cerco profundo, negación de movilidad, presencia sostenida, protección indirecta a la vida cotidiana. Nada de eso es nuevo. Lo nuevo fue hacerlo completo. Otra lección es menos visible, la dignidad del silencio. En México, el silencio suele asociarse con miedo. Ese día empezó a asociarse con normalidad. Calles sin balazos. No porque alguien mandara callar, sino porque nadie estaba imponiendo ruido. Las comunidades no pidieron aplausos. Pidieron algo más sencillo. Previsibilidad. Saber si mañana se puede abrir, si el camión llega, si el niño va a la escuela. Cuando eso vuelve, no hace falta propaganda. También hay una lección incómoda. No basta con llegar. Hay que quedarse. Y quedarse implica costos, desgaste, errores y críticas. Pero irse rápido es más caro a largo plazo. Tierra Caliente lo sabía. Por eso la presencia importó más que el operativo. En este país, cada región tiene su historia, su violencia y su memoria. No hay recetas universales, pero hay principios que se repiten cuando algo funciona. Inteligencia antes que reacción, coordinación antes que fuerza bruta y tiempo como aliado, no como enemigo. La lección México no promete finales felices. Promete algo más realista, días menos oscuros, espacios donde la gente no tenga que elegir entre salir o sobrevivir. Eso no se logra en un día, pero se puede iniciar en uno. Tierra Caliente no se volvió ejemplo porque todo se resolviera. Se volvió ejemplo porque mostró que incluso en los territorios más golpeados, el control puede cambiar de manos sin destruirlo todo. Esa es la lección. No épica, no perfecta, pero profundamente mexicana. Si esta reflexión conecta contigo, deja tu like, suscríbete y comenta qué significa seguridad desde donde tú vives. 05:52 de la mañana. Tierra Caliente todavía dormía. A esa hora, el aire era denso y el polvo permanecía inmóvil sobre las brechas. No había tráfico, no había radios abiertos, no había motores acelerando en la oscuridad, solo caminos vacíos y esa sensación conocida, pesada, de que algo estaba a punto de romperse. Ese fue el primer segundo del día. Horas después,
Cuando el sol ya se inclinaba sobre los mismos cerros y la tierra seguía caliente, no hubo disparos. No hubo convoyes cruzando pueblos a toda velocidad. No hubo órdenes gritadas desde camionetas sin placas. Hubo algo que durante semanas había sido imposible. Una normalidad frágil, pero real. El círculo se cerró sin ceremonias, sin discursos, sin banderas. En Buenavista, María bajó la cortina de su tiendita al anochecer. No lo hizo con prisa ni con miedo. Lo hizo porque era la hora de cerrar. Pensó en el día siguiente, en abrir temprano, en surtir refrescos, en ver si el proveedor volvía a pasar. Pensó en cosas pequeñas. Eso, en tierra caliente, es una señal enorme. En Apatzingán, don Eusebio apagó el radio. No porque dejara de funcionar, sino porque ya no necesitaba tenerlo encendido como sistema de alerta. Se quedó sentado en el patio, escuchando grillos, sintiendo el aire de la tarde. No recordaba la última vez que el silencio no le había provocado ansiedad. En Atoyac, los niños regresaron a casa cuando oscureció. No corriendo, no mirando hacia atrás cada pocos pasos, caminando, con mochilas ligeras y conversaciones normales. Nadie les dijo que se metieran rápido. Nadie les gritó desde una esquina. Nada de eso apareció en comunicados oficiales. Pero fue lo que realmente importó. El CJNG había apostado todo a una demostración de fuerza. Movilizó hombres, armas, radios y miedo. Creyó que saturar el territorio bastaría para dominarlo. Descubrió en un solo día algo que muchos grupos aprenden demasiado tarde. La fuerza sin control es solo ruido, y el ruido atrae atención. El Estado no ganó por ser más violento. Ganó por cerrar espacios, por esperar, por quedarse. Ganó porque entendió que el poder real no se anuncia, se ejerce con constancia. Porque no persiguió sombras, sino que negó movimiento. Porque no se retiró cuando el fuego terminó. Tierra Caliente no se volvió un lugar seguro de la noche a la mañana. Nadie que viva ahí lo cree. Las heridas siguen. La memoria no se borra. Pero dejó de ser un tablero abierto donde cualquiera podía mover piezas sin costo inmediato. Ese cambio, aunque discreto, es profundo. El 27 de noviembre no será recordado por un desfile ni por un acto público. Será recordado, si acaso, por algo más íntimo. La sensación de haber sobrevivido y seguir ahí al día siguiente sin tener que esconderse. En México, eso ya es una forma de victoria. El día empezó con un radio diciendo «Código rojo». Terminó con calles en calma, con retenes visibles, con rutinas retomándose poco a poco. Ese silencio final no fue miedo, fue control. Y cuando el control vuelve a manos del Estado y se mantiene en el tiempo, la violencia pierde su espacio natural. No desaparece de inmediato, pero se reduce, se fragmenta, se vuelve cauta, deja de dictar cada decisión cotidiana. Así se cierra un círculo, no con épica, no con aplausos. Se cierra con tiempo, con presencia y con gente volviendo a vivir sin mirar cada esquina como una amenaza. Tierra Caliente amaneció ese día con incertidumbre. Anocheció con algo distinto, la posibilidad de un mañana. Eso fue lo que quedó cuando el polvo se asentó. Y eso, en este país, no es poca cosa. Gracias por llegar hasta el final de esta crónica. Si este trabajo te aportó contexto, datos y una mirada honesta, deja tu like, suscríbete y comparte. Tu comentario ayuda a decidir qué historia merece ser contada después.